Bueno, en esta sesión vamos a continuar con nuestro curso con el tema de fundamentos de macroeconomía. Entonces recordemos que si la microeconomía era el estudio de los agentes individuales, de las decisiones individuales de los agentes consumidores y las empresas y que veíamos los mercados, entonces la macroeconomía va a ser el estudio de esas variables económicas, pero a nivel agregado. ¿Listo? Esas variables macroeconómicas a nivel agregado, ¿como cuáles? Por ejemplo, como la producción agregada, como el precio, por ejemplo, pero el precio agregado de todos los bienes en la economía, de todos los bienes, variables como por ejemplo el desempleo, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, todas las variables que a nivel agregado se pueden estudiar en una economía. Entonces, la macroeconomía tiene el objetivo de simplificar, ¿cierto? De simplificar para poder explicar la conducta de las variables agregadas. Entonces, ¿cómo se hace esa simplificación? Se hace a través de los modelos macroeconómicos. Entonces, esos modelos macroeconómicos no son más que unos instrumentos lógicos a través de los cuales los economistas intentan explicar una realidad, bueno, las realidades económicas, de forma coherente y tratan de ayudar a describir cómo funciona la economía. Entonces, estos modelos generalmente, casi siempre, utilizan herramientas matemáticas para asegurarse de que esos modelos tengan una consistencia lógica. Entonces, bueno, como les decía, esos modelos macroeconómicos intentan a partir de herramientas matemáticas y de relaciones teóricas y conceptuales poder explicar la realidad económica respecto a qué, respecto a una o varias de estas variables, cómo se comportan una o varias de esas en su conjunto. Los modelos se estructuran con base en esa realidad, ¿cierto? Que se observa, esta de acá. Entonces, están afectados por los sucesos históricos que van observando quienes se dedican a tratar de estructurar esos modelos macroeconómicos. Entonces, por ejemplo, por allá en el año 1929, cuando ocurrió la Gran Depresión, esa realidad seguramente hizo que muchos macroeconomistas pensaran cuál era el modelo que explicaba el comportamiento de las variables en ese momento, por qué había crecido el desempleo, por qué se estaba dando el tema de la crisis, cuáles eran los valores que tenían esas variables macroeconómicas que podían establecer cómo se comportaban. Entonces, esos hechos históricos hacen que muchas veces estos modelos macroeconómicos tengan que repensarse y reformularse. Entonces, digamos que es adecuado decir que esos modelos macroeconómicos no siempre consideran todos los elementos que deben considerar. ¿Por qué? Porque antes no había habido evidencia, por ejemplo, de que eso pudiera ocurrir. Entonces, antes de la crisis, seguramente ningún modelo macroeconómico había pensado en que las economías pudieran entrar en crisis, entonces no habían tenido la necesidad de explicar las crisis. Eso por un lado. Eso explica en parte por qué existen diferencias entre los modelos macroeconómicos y entre los macroeconometristas. Entonces, ¿por qué se pueden dar esas diferencias? En primer lugar, porque, por ejemplo, consideran que un modelo es más acertado que el otro. Entonces, que existen mejores modelos para explicar la realidad. La realidad. La segunda razón por la cual existen diferencias entre los modelos macroeconómicos que intentan explicar un mismo fenómeno o los macroeconomistas es cuáles consideran las personas que formulan esos modelos que es el que debería ser más bien el principal objetivo de la política económica o macroeconómica, de la política económica.
Entonces, por ejemplo, pueden existir distintas corrientes. Habrán algunos que, bueno, tradicionalmente se habrán llamado socialdemócratas, que estarán más inclinados a que la política económica tenga que resolver prioritariamente problemas, por ejemplo, de desigualdad o de desempleo, porque consideran que esos problemas son muy graves y son los que más afectan a las personas. Entonces, que si hay una distribución desigual del producto, que si hay un alto desempleo, eso es, digamos, son los problemas que más urgente deben solucionarse. Por otro lado, tendríamos, por ejemplo, a unos macroeconomistas o unos hacedores de política económica mucho más conservadores, que podrían pensar que los principales problemas a resolver son el crecimiento económico o, por ejemplo, la inflación, el tema monetario. Entonces era algo de lo que hablábamos en las primeras clases de los fundamentos de la economía, si ustedes recuerdan, el tema de las disyuntivas. ¿Recuerdan? Entonces, si la disyuntiva es, quiero propender por una mayor igualdad en el reparto del producto o un mayor crecimiento. Entonces, recuerden lo que hablábamos, que el PIB es como una torta. Entonces, esa torta es más importante que cada vez sea más grande o que cada vez esté mejor repartida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Hacer que sea más grande y así crece aparentemente la porción de todos? ¿O que con lo que hay esté mejor repartida? Entonces, es la disyuntiva entre la desigualdad y el crecimiento económico. Entonces, eso depende de cuál sea la visión que tenga el encargado no solo de formular el modelo macroeconómico, sino el encargado de ejecutar las políticas económicas en un país. Entonces, bueno, generalmente cuando uno habla de macroeconomía, habla de estas variables a nivel agregado. Principalmente hay tres variables que son las que más importancia o preponderancia o significancia tienen para los economistas, que es la producción, el desempleo y la inflación. Recuerden que ya vimos una relación entre estas dos, pero ya cuando vimos los fundamentos, ustedes recordarán en esos fundamentos que se habla de un modelo macroeconómico que hace una relación entre estas dos variables. ¿Listo? Bueno, entonces respecto a esas tres variables, vamos a hablar un poco de aquí en adelante en esta sesión de fundamentos de macroeconomía. Entonces, comencemos con el primer tema. Vamos a colocarlo aquí con otro colorcito. Entonces, empecemos hablando de la producción. Como ustedes recordarán, y que ya obviamente está relacionado con lo que vimos en los fundamentos de microeconomía, la producción se refiere a la producción de bienes y servicios en la economía. Si yo estoy hablando a nivel agregado, entonces estoy hablando de la producción de todos los bienes y servicios en una economía. Pero ¿cómo medimos esa producción a nivel agregado? Porque ya sabemos que en un mercado, pues simplemente si yo tengo el mercado de autos o el mercado de papas, pues yo mido cuántos autos se producen o cuántos kilos de papas se producen. Pero para medir la producción agregada, han venido evolucionando las formas en las que ésta se mide. Más o menos por allá después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a aparecer los sistemas modernos de contabilidad nacional o como nosotros conocemos, de cuentas nacionales. ¿De quién es el encargado de llevar las cuentas nacionales en Colombia? Pues el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Allí ustedes van a encontrar todas las cuentas nacionales, incluyendo todas las que tienen que ver con la medición de la producción y las formas de medición de la producción. Entonces, bueno, recuerden que esa medición de la producción a nivel agregado se mide principalmente por un indicador que lo denominamos, denominamos el PIB. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto. ¿Listo? Pero ese PIB tiene distintas formas de medirse. Entonces vamos a ver principalmente cuáles existen. Entonces la primera forma de medir el PIB es por la sumatoria del valor
de todos los bienes y servicios, de todos los bienes y servicios finales. Esta palabra es importantísima. Finales que se producen en una economía, en un periodo de tiempo, ¿cierto? Esa palabra finales es muy importante y lo vamos a ver a través de un ejemplo. Entonces, supongamos que en una economía solamente existen dos empresas, que es el ejemplo que ustedes van a encontrar en el libro, en el texto guía. Entonces, vamos a suponer que existe solamente dos empresas, perdón, la primera de ellas es una empresa siderúrgica y la segunda de ellas es una empresa automotriz. La vamos a poner por acá. Empresa automotriz. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a suponer que esta empresa siderúrgica que vende acero, entonces que sus ingresos de ventas, vamos a ponerlo más delgadito acá, entonces que tiene unos ingresos de ventas de $100 o 100 millones de dólares, bueno, la unidad que ustedes lo quieran poner, pero que tiene unos gastos que paga, que lo único que pagamos a suponer que son salarios, que paga unos salarios de $80, 80 millones. Eso quiere decir que va a tener unos beneficios de sus ingresos menos sus gastos, entonces equivalentes a $20. Ahora, tenemos una empresa automotriz que también tiene unos ingresos por ventas de $210. Paga unos salarios de $70. Y eso quiere decir, bueno, además de eso, la empresa automotriz para construir los vehículos necesita el acero que produce la empresa siderúrgica. Entonces también tiene unos gastos en compras de acero que son equivalentes a $100. Eso quiere decir que tiene como beneficio 210 menos 70 menos 100, o sea, menos 170, o sea, $40. Entonces, de acuerdo con esta información, la pregunta es, en esa economía, ¿a cuánto equivale, cuánto es el PIB en esa economía? En esa economía que solamente tiene dos empresas. Entonces, ¿será que el PIB es igual a la suma de todo lo que se produce, absolutamente todo? Es decir, los 100 que se producen de acero y los 210 que se producen de automóviles. Es decir, que ¿será que el PIB es igual a 310? ¿O será más bien que el PIB es la suma de los bienes finales, como dijimos acá? Finales. ¿Por qué finales? Entonces, ¿qué tipo de bien? Recuerden que en otras sesiones hablábamos de cuáles son los tipos de bienes. Hablamos que hay unos bienes finales y unos bienes intermedios. Los bienes intermedios son aquellos que se usan o que se transforman, a los cuales se les da una transformación y que se pueden combinar con otros bienes intermedios, que se pueden transformar en combinación con otros bienes de capital para obtener unos bienes finales. Aquí estamos viendo que el acero es un bien intermedio que se utiliza en la industria automotriz. Entonces, si yo digo que tengo que clasificar estos en bienes finales intermedios, puedo decir que el acero de la empresa siderúrgica es un bien intermedio y que los autos de la industria automotriz son bienes finales. Entonces, si el concepto me dice, si la definición me dice que el PIB es la sumatoria del valor de todos los bienes y servicios finales, entonces eso quiere decir que el valor del PIB en esa economía en realidad serían $210. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuál es la segunda forma en la que yo puedo medir el PIB? Entonces, puedo decir también que el PIB es la suma, es la suma del valor agregado en la economía durante un periodo de tiempo. ¿Listo?
Entonces, la suma del valor agregado en la economía durante un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es esto de valor agregado? Que ya seguramente lo hemos hablado antes. Entonces, es el valor, como valga la redundancia, es el valor que agrega una empresa en el proceso de producción. Es decir, que yo puedo definir el valor agregado por el valor de la producción de una empresa, menos el valor de los bienes intermedios, que esa empresa utiliza en su proceso de producción. Entonces, en el ejemplo que nosotros teníamos, ¿cierto? El valor agregado, entonces calculemos el valor agregado que genera cada una de las empresas. Entonces colocamos valor agregado de la empresa siderúrgica. Entonces, ¿qué teníamos? La empresa siderúrgica no utilizaba ningún bien intermedio, ¿cierto? Para producir este bien que era el acero. O sea, genera un bien intermedio, pero para eso no necesitaba ningún otro bien intermedio, porque los salarios corresponden a un factor de producción distinto, que es el trabajo. Entonces, no utiliza ningún bien intermedio, lo que quiere decir que todo lo que produce sería valor agregado. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es el valor de su producción, que es de 100, menos el valor de los bienes intermedios, que es 0. Entonces, el valor agregado generado por la empresa siderúrgica sería igual a 100. ¿Cuál es el valor agregado de la empresa automotriz? Entonces, la empresa automotriz genera una producción de 210, ¿cierto? Pero utiliza unos bienes intermedios. ¿Cuánto valen esos bienes intermedios? Utiliza todo el acero, ¿cierto? Paga 100 por el acero que se produce, que es todo el acero que se produce, entonces sería 210 menos 100. Eso quiere decir que es igual a 110. Entonces, si yo digo que el valor del PIB se puede medir por la sumatoria de los valores agregados generados en la economía, yo puedo decir que en esta economía el PIB es equivalente a 100 más 110, es decir, 210. ¿Listo? Entonces, por cualquiera de los métodos que yo calcule el PIB, me tiene que dar exactamente lo mismo. Listo. Ahora, bueno, aquí hay algo importante y es que en este ejemplo nosotros estamos simplificando el tema de una economía a solamente 2 empresas, ¿no? Pero en la realidad son miles y miles de empresas y sectores los que tienen que agregarse para poder calcular el valor del PIB. Y ahora, imagínense lo complicado que puede ser eso cuando se intenta registrar todo eso en una contabilidad nacional. Entonces deben tenerse sistemas de recolección de información y sistemas de organización de la información muy robustos para poder tener una estimación clara de esto con la información que generan todas las empresas. Bueno, entonces tenemos una tercera forma de calcular el PIB. Podemos decir que el PIB es la sumatoria de todas las rentas de la economía durante un periodo de tiempo. Entonces, ¿a qué nos referimos con las rentas? Quiere decir que es todo lo que se paga, ¿cierto? Todo lo que se paga con, por ejemplo, los ingresos que se tienen por toda la venta de bienes y servicios. Entonces, ¿qué se paga o a qué equivalen estas rentas? Pues una parte se paga en salarios de los trabajadores, otra parte se paga en rentas de la tierra, arriendos y demás, otra parte se lo quedan en beneficios, ¿cierto? Las empresas, que es la utilidad que se gana, otra parte se paga en impuestos para el Estado, ¿cierto? Entonces, estos 4 destinos que tiene ese valor agregado, si ustedes se dan cuenta, todo lo que queda como saldo del valor agregado, todo eso se paga en estos factores, digamos, de producción o en estas rentas. Entonces, veámoslo con el ejemplo que estábamos formulando arriba. Entonces, veámoslo con la primera empresa, la siderúrgica. Entonces, la siderúrgica tenía un valor agregado de 100, ¿cierto? De $100. Y ese valor agregado de $100 se dividía entre 80 que se pagaba en salarios y 20
que se obtenían como beneficios, ¿cierto? Ahora, la automotriz. Tenemos que la automotriz tenía un valor agregado de 110, ¿cierto? De esos 110, recuerden que 70 se pagaban en salarios y que 40, si no estoy mal, se quedaban como, perdón, 40 se quedaban como beneficios. Listo. Entonces, según eso, si yo quiero hacer el cálculo de las rentas pagadas en esa economía en su conjunto, ¿qué tendría? Entonces, salarios, entonces yo tendría que se pagan 80 de salarios y 70 acá, entonces se pagarían 150 en salarios. Salarios listo. ¿Cuánto se pagaría en beneficios? Se pagaría 20 y 40 en beneficios, o sea, se pagaría 60 en beneficios. En este caso, estamos suponiendo que los impuestos equivalen a cero y que las rentas de la tierra equivalen a cero. Entonces, si yo estoy diciendo que el PIB también se puede medir por todas las sumatorias de los pagos de rentas que se hacen en una economía, entonces en esta economía el PIB medido a través de esa metodología equivaldría a 150 más 60, que es igual a 210, que como dijimos, me tiene que dar igual que con los otros métodos para medir el Producto Interno Bruto. Ahora, hay una cuarta forma de medir el Producto Interno Bruto, que es un poco, digamos, como la inversa de esta, que esta es cómo se paga ese valor agregado, ¿cierto? Entre factores de producción, entre salarios, beneficios de los empresarios, entre los impuestos y las rentas de la tierra. Ahora, podemos ver el PIB medido desde el punto de vista del gasto. Entonces recuerden por allá que nosotros teníamos una ecuacioncita que el PIB era igual. Entonces hay una parte del gasto que de ese valor agregado que se gasta en consumo de los hogares, hay otra parte que se invierte, hay otra parte que se la gasta el gobierno, hay otra parte que lo exportamos y tenemos que restarle lo que importamos, ¿verdad? Pero esta ecuación del PIB, que es la que más se utiliza para poder contabilizar en cuentas nacionales ese PIB, aunque las otras también se utilizan, pero esta es, digamos, el instrumento más conocido también en los modelos macroeconómicos. Esta vamos a desagregarla para poder ver de qué depende cada una de estas variables, de qué depende el consumo, de qué depende la inversión, de qué depende el gasto público y de qué depende el sector externo, lo veremos en una sesión posterior. Entonces esta la vamos a dejar pendiente por un momento, la vamos a retomar más adelante porque vamos a ver primero otro aspecto importante del PIB que ustedes ya conocen, por allá cuando vimos también los fundamentos de la economía, que tiene que ver con las diferencias entre el PIB nominal y el PIB real. Entonces, bueno, vamos a hacerlo con otro tonito, vamos a cambiar el color. Listo. PIB nominal y PIB real. Entonces recuerden ustedes que ya lo tienen muy sabido cuando hacíamos las transformaciones de precios reales a precios nominales, que el PIB nominal, también denominado PIB corriente o a precios corrientes, es la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos, entonces de todos los bienes y servicios producidos en una economía en un periodo de tiempo multiplicados por su precio corriente, ¿cierto? Porque el PIB se expresa en términos monetarios, por eso se tiene que multiplicar por el precio. ¿Qué quiere decir el precio corriente? Es el precio que tiene en ese mismo momento instante del tiempo. Entonces, si yo digo que tengo 10 artículos y que esos valen $2 cada uno, quiere decir que el PIB nominal es equivalente a $20. ¿Listo? Ahora, ¿a qué equivale el PIB real? O bueno, antes de mirar a qué equivale el PIB real, ¿por qué puede crecer el PIB nominal? Entonces, si yo tengo este producto, quiere decir que cualquiera de estos dos factores que crezca va a hacer que el PIB nominal también crezca.
entonces el PIB nominal va a crecer o porque crezca la producción de bienes y servicios, que eso ocurre generalmente, siempre ocurre en las economías, todos los años la producción va creciendo, va creciendo, va creciendo, a menos que en el ciclo económico haya una desaceleración, una recesión, que puede que el Producto Interno Bruto decrezca, pero generalmente crece, entonces eso va a hacer que el PIB nominal crezca. Pero otra razón, así la cantidad de bienes y servicios no crezca, otra razón para que el PIB nominal crezca es que los precios aumenten. Entonces yo puedo estar produciendo lo mismo, pero si su precio aumenta, el PIB, el Producto Interno Bruto nominal, va a aumentar también. Entonces, para poder eliminar ese efecto de los precios, ¿cierto? Sobre la contabilidad del PIB, entonces para saber de verdad cuánto está creciendo la producción, yo utilizo el PIB real. Entonces, el PIB real es la sumatoria de esa producción de bienes y servicios pero multiplicada por los precios de un año base. ¿Listo? Ustedes recordarán que eso mismo era lo que aplicamos cuando hacíamos el cálculo de precios reales y precios nominales. Entonces se coge la producción de los bienes y servicios de un año X y se multiplican por los precios o el índice de precios de un año Y, dependiendo del año base que yo quiera utilizar. Bueno, hagamos un ejemplo rápido para hacer el cálculo y recordar un poco este tema. Entonces, pongámoslo acá. Entonces vamos a suponer que tenemos un año 0, un año 1 y que vamos a tener en esta economía solamente dos productos, papas y autos. Listo, entonces vamos a suponer que en el año 0 se producen 100.000 kilogramos de papas y que esas se venden a $1 por kilo. Y vamos a suponer que en ese mismo año 1 se producen 10 autos y que esos autos se venden a $10.000 por auto. Ahora vamos a suponer que en el año 1 se siguen produciendo los mismos 100.000 kilos de papa, pero esta vez el precio aumenta a $1.2 por kilo. Y vamos a suponer que la producción de autos aumenta a 11 autos, pero se van a seguir vendiendo a $10.000 por auto. Entonces, bueno, lo primero es analicemos los datos. Tenemos acá la comparación de la papa en el año 0 y año 1. ¿Qué ocurrió con la papa? Que se sigue produciendo exactamente lo mismo, pero su precio aumentó. En cambio, en el caso de los autos, ahora se producen más autos, pero su precio sigue siendo el mismo. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué ocurre con el PIB nominal y con el PIB real en esa economía. Entonces, hallemos el PIB nominal de ambos años. Entonces, PIB nominal del año 0. Entonces dijimos que el PIB nominal era igual a la producción por el precio. Entonces, por ejemplo, en el caso de las papas, tenemos que es 100.000 por $1, ¿cierto? Y ahora le tenemos que sumar el PIB de los autos. Entonces eso sería igual a los 10 autos por los $10.000 que vale el auto. Estos son dólares y estos son dólares. Entonces, ¿a cuánto equivale la producción o el PIB nominal en el año 0? Entonces, a 100.000 más otros 100.000 serían 200.000. Ahora, ¿cuánto es el PIB nominal en el año 1? Lo mismo. Entonces, los 100.000 kilos, porque recuerden que la producción aumentó, por el precio se aumentó el de las papas, que es 1.2, estos son dólares, más, ahora, la producción de autos se aumentó a 11 por el mismo precio, los $10.000. Entonces, esto, ¿a cuánto equivale? Sería a
acá a 230.000, si no estoy mal, ¿sí? $230.000. Entonces, ¿cuánto fue el aumento porcentual entre este y este? Entonces recuerden que una variación se calcula por el valor del año T menos el año T menos 1 sobre el año T menos 1, que esto me da un equivalente a 15%. Parece un 2, 15%. Quiere decir que el PIB nominal entre el año 0 y el año 1 aumentó 15%, es decir, que pasó de $200.000 a $230.000. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre con el PIB real? Calculémoslo también. Entonces, el PIB real, vamos a calcularlo con base, como si tomáramos como año base el año 0. ¿Listo? Entonces, PIB real del año 0 con el año base el año 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Que es multiplicar la cantidad producida por el precio de ese año. Entonces, siempre, 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 cuando yo calculo el PIB nominal o los precios nominales del año base, van a ser igual a los reales. ¿Por qué? Porque es multiplicar lo mismo. La producción de ese año por los precios de ese año. Y en el real es la producción de ese año por los precios del año base, pero el año base es el mismo, entonces va a ser lo mismo. Entonces ya sabemos que el PIB real del año 0 va a ser igual al PIB nominal. Eso quiere decir que equivale a $200.000. Ahora, ¿cuál es el PIB real del año 1 tomando como año base el año 0? Entonces tenemos que calcular. Entonces dijimos que es la cantidad producida en el año 1, es decir, las 100.000 kilos de papa por, ahora ya no lo multiplico por el precio del año 1, sino por el precio del año base, que es 1. Entonces por 1 más la producción de automóviles del año 1, que son 11 automóviles, por el precio de los automóviles del año 0, que son 10.000. ¿Listo? Entonces, eso equivale a $210.000. Entonces, lo mismo, si yo aplico la fórmula para hallar la variación, ¿cierto? La variación porcentual, esta misma fórmula, entonces me va a decir que esta variación fue del 5%. Es decir, que el PIB real entre el año 0 y el año 1 a precios de año base del año 0, eso es importantísimo recalcarlo, creció un 5%. Entonces fíjense que mientras el PIB nominal crecía un 15%, el PIB real crecía un 5%. Por eso cuando ustedes escuchan las cifras de crecimiento económico que anuncia el DANE o que anuncia cualquier otra entidad o que anuncia el gobierno, deben tener muy claro si se está tratando del PIB real o del PIB nominal. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del PIB nominal, ustedes ya saben que ese crecimiento del PIB puede estar explicado en una buena medida por el crecimiento de los precios y no por el crecimiento de la producción. Es decir, porque todo ahora es más caro, pero no quiere decir que se esté produciendo más. Es decir, que la tortica esta sigue exactamente igual, pero ahora es más caro para todo el mundo los bienes y servicios que están en esa tortica. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, terminado ese tema del PIB nominal y PIB real, ahora sí vamos a ver lo que tiene que ver con el tema que dejamos pendiente ahorita, que es el de esa forma de medir el PIB, ¿cierto? La que conocemos más comúnmente, que hemos hablado en otras videos y sesiones anteriores, que es esta de acá. Entonces el PIB medido a partir del gasto, ¿listo? Entonces, ¿en qué se gasta ese PIB o ese valor agregado? O más bien medido como la compra de todos los bienes y servicios de un país. Entonces, esto es una forma de medir el PIB, que es como la sumatoria de la compra de todos los bienes y servicios que se producen en un país en un periodo de tiempo. Entonces, bueno, ahora vamos a considerar por un momento que esta economía está cerrada al mercado internacional. ¿Qué quiere decir que está cerrada? Este término por un momento va a valer 0. Para
concentrarnos en esos otros factores que están en el PIB y estudiar un poco de qué dependen esos factores. Entonces empecemos por esta C. Esta C que equivale al consumo. Entonces, el consumo se refiere al consumo de todos los bienes y servicios, ¿cierto? ¿Por parte de quién? Pues de todos los consumidores, servicios, de todos los consumidores que existen en esa economía. Lo que quiere decir que ese consumo es el componente más representativo de todo el PIB. Generalmente, ese consumo representa entre el 60 y el 70% de todo el PIB. Es decir, que es una variable muy importante. Entonces, ¿qué signo tiene aquí el consumo? Positivo. Quiere decir que si el consumo aumenta, ¿cierto? El Producto Interno Bruto quiere decir que también aumenta. Y si representa entre el 60 y el 70% del PIB, entonces las variaciones en el consumo van a ser muy importantes en el crecimiento del PIB. Ahora, ¿de qué depende ese consumo? Vamos a ir desagregando un poco esas variables cada una por una. Bueno, primero demos una definición general de cada una de ellas. ¿A qué se refiere la inversión? ¿A qué se refiere la inversión? La inversión es la compra de todos los bienes, pero los bienes de capital, recuerde que ya hemos hablado de los bienes de capital, de ahí entran las plantas, equipos, plantas de producción, no plantas que se siembran, plantas y equipos, ¿cierto? Que se utilizan en el proceso de producción de bienes y servicios. Y también se suma la inversión residencial. La compra de residencial. La compra de casas y apartamentos por parte de las empresas o personas. Entonces es todos los bienes de capital que se utilizan en el proceso de producción y la inversión residencial. Esto generalmente puede representar un 15 a un 20% del Producto Interno Bruto. ¿Y a qué corresponde el gasto público? Entonces, el gasto público son todos los bienes y servicios pero que compra exclusivamente el Estado. Que compra el Estado en todas sus instancias. Es decir, en Colombia estamos hablando de que de todas las instancias del Estado que compran bienes y servicios. Alcaldías, gobernaciones, entidades públicas, locales, departamentales, nacionales, el gobierno central, es decir, por ejemplo, los ministerios, los viceministerios, los institutos de desarrollo, el DANE, todo lo que sean entidades públicas, todos los que compren bienes y servicios y que sean parte del Estado, entran acá. Entonces, es la sumatoria del valor de todos esos bienes y servicios que compra el Estado. ¿Listo? Y bueno, incluyamos aquí rápidamente el sector externo. Es decir, tenemos que sumar todos los bienes y servicios que nosotros le vendemos al mundo, o sea, lo que nos compran afuera, menos todo lo que nosotros les compramos a ellos, porque eso hace parte es del PIB, digamos, se debería contabilizar como una suma en el PIB de ellos, porque es lo que ellos nos venden a nosotros, es lo que le compramos al mundo. La reunión de estas dos, ¿cierto? Cuando yo calculo X menos M, eso se denomina dentro de cuentas nacionales como la balanza comercial. Balanza comercial. ¿Por qué balanza? Porque me dice si yo le compro más al mundo o si yo le estoy vendiendo más al mundo. Quiere decir que si que si X es mayor que M, esa balanza comercial quiere decir que tiene un superávit. Pero si X es menor que M, quiere decir que esa balanza comercial tiene un déficit. Entonces, en el primer caso, nosotros les estamos vendiendo más al resto del mundo que lo que le compramos, y en el segundo caso le estamos comprando más al resto del mundo que lo que ellos nos compran o lo que les vendemos. ¿Listo? Ahora sí veamos cuáles son los determinantes de cada una de esas variables. Entonces si decimos que podemos denominar acá un momento el PIB desde el punto de vista de la compra de bienes y servicios, eso quiere decir que es una demanda agregada. Si yo estoy diciendo que el PIB es todo lo que se compra en la economía y estoy diciendo, recuerden que en microeconomía decimos que el equilibrio nos dice que todo lo que se compra es igual a lo que se vende, es decir, que la oferta es igual a la demanda.
yo puedo denominar como ese PIB también como la demanda agregada, ¿cierto? Entonces esa demanda agregada, que la voy a denominar con la letra Z, es igual al consumo más la inversión más el gasto. Como dijimos por ahora, vamos a suponer que es una economía cerrada, entonces no vamos a tener en cuenta las exportaciones ni las importaciones. Listo. Empecemos por las determinantes del consumo. ¿Desde qué depende el consumo? ¿De dónde sale los recursos con los cuales las personas consumen? Pues del ingreso disponible, ¿verdad? Entonces decimos que el consumo es una función del ingreso disponible, que lo vamos a denominar con esta letra Y, del ingreso o de la renta disponible. Entonces, renta disponible. Entonces, esa renta, ¿a qué hace referencia? Entonces, es la renta que queda luego de que le restemos los impuestos que se pagan, ¿cierto? Y que le sumemos las transferencias que hace el Estado. Entonces, seguramente a muchos les pagan su salario, su renta, y de eso tendrían que pagar impuestos, como por ejemplo la declaración de renta, como el IVA que se paga cuando se consume algo, distintos impuestos que pagan quienes reciben una renta. Pero también hay algunos que reciben unas transferencias. Ustedes conocen algunos programas, como por ejemplo el de Renta Joven, creo que se llama, o distintos programas que tiene el gobierno para transferirle de forma monetaria o en otras formas a los consumidores. Entonces, el salario que se recibe o la renta que se recibe por distintos conceptos, a eso hay que restarle los impuestos, pero también hay que sumarle esas transferencias. Y a eso es lo que nosotros denominamos renta disponible. Entonces tenemos que el consumo es una función de la renta disponible. ¿De qué tipo de relación estamos hablando? Es una relación positiva, ¿cierto? Porque cuando aumenta la renta disponible, aumenta el consumo, pero generalmente ese aumento es una menor proporción. Como estamos hablando de cómo se comportan los consumidores frente al cambio en una variable, estamos diciendo que esta es una ecuación de conducta, porque me dice cuál es la conducta de un agente económico frente al cambio de una variable. Entonces, yo puedo expresar esta función de la siguiente manera. Consumo sería igual a C sub 0, a un consumo sub 0 más un consumo sub 1 multiplicado por la renta disponible, ¿cierto? Esto es una función lineal de consumo. ¿Se les parece algo esta función lineal de consumo? Entonces, si yo la escribo de esta manera, X es igual a A más B por Y, o si la escribo así, P es igual a más B de Q, que era por allá una función que utilizábamos lineal en microeconomía. Entonces, digamos que nos recuerda que esta función tiene la misma estructura, es una función lineal que nos está expresando la relación entre el consumo y entre la renta disponible, ¿cierto? Ahora, ¿qué más me dice esa función? Esa función tiene otros componentes. Tiene este componente y este componente que se denominan parámetros, ¿cierto? Entonces, ¿a qué corresponden esos parámetros? Entonces, así como pasaba en las ecuaciones de oferta y demanda, que este parámetro bueno, en términos de la función, me decía la relación directa que había entre precio y cantidad, ¿cierto? Es decir, cómo los cambios en la cantidad afectaban directamente al precio. Acá estos me van a decir algo parecido. Entonces, este C1, que lo vamos a denominar propensión marginal a consumir, lo que me indica es esa parte del consumo que depende de la renta. O en otras palabras, me dice cuánto aumenta el consumo, aumenta el consumo cuando aumenta la renta disponible. ¿Listo? Por eso es que está multiplicando a la renta disponible. ¿Qué quiere decir y cuánto vale generalmente? Entonces aquí arriba estábamos diciendo que cuando aumenta la renta disponible el consumo aumenta, pero generalmente en una proporción más pequeña. Eso quiere decir que cuando a nosotros nos aumentan el ingreso, generalmente no gastamos todo ese ingreso adicional, sino que una parte de ese ingreso
se va para el ahorro, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que ese C1, que es la propensión marginal a consumir, tiene un valor entre 0 y 1, ¿cierto? Por ejemplo, tiene un valor de 0,7. Si tiene un valor de 0,7, quiere decir que ante un aumento de la renta disponible de 1, ¿cierto? El consumo aumenta en 0,7. Es decir, que por cada peso adicional que ingresa de renta, ¿cierto? Se van a consumir 0,7 de ese peso, 0,7 o 70 centavos, o bueno, dependiendo de la unidad monetaria que estemos hablando. Ahora, tenemos el C sub 0. Si decimos que el C1 es el consumo que depende de la renta, ¿cierto? Este C0 que está solito es lo que denominamos nosotros el consumo autónomo. Es decir, esa parte del consumo que no depende de la renta. En otras palabras, si la renta fuera igual a 0, si YD fuera igual a 0, ¿cierto? El consumo aún seguiría siendo positivo, tendría un valor positivo. O sea, el consumo total no sería 0. Habría un consumo autónomo que no depende de la renta. Entonces, claro, ¿de dónde salen entonces los recursos para poder hacer ese consumo autónomo? Tiene que salir de algún lado. ¿Por qué existe ese consumo autónomo? Porque ustedes, independientemente, los agentes de las personas, independientemente de que tengan un ingreso en ese periodo o no, necesitan consumir alimentos, necesitan un lugar donde vivir, necesitan algo de vestuario, necesitan todo lo que cubra sus necesidades básicas, ¿cierto? Necesitan sobrevivir. Entonces, ese consumo autónomo se refiere a esa parte del consumo. ¿De dónde sale? Recuerden que aquí estábamos diciendo que generalmente cuando ocurren aumentos del ingreso disponible, una parte se consume, pero otra parte se ahorra. Entonces, generalmente ese consumo autónomo surge del desahorro, ¿cierto? De periodos anteriores. Entonces, tenemos esa segunda parte del consumo, que es el consumo autónomo, que no depende de la renta. Si nosotros hiciéramos una gráfica, acá me queda más fácil dibujarla. Si nosotros hiciéramos una gráfica para tener la función de consumo, tendríamos algo más o menos así. A ver, un segundo. Bueno, tendríamos algo más o menos así. Por este lado tendríamos el consumo, por este lado tendríamos el ingreso disponible. Ahora sí. Tendríamos el ingreso disponible, ¿cierto? Y como estamos diciendo que estos dos tienen una relación positiva, ¿cierto? Quiere decir que la recta va a tener esta dirección. Es una función lineal, por eso es una recta. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Recuerden que en las funciones lineales, de esta forma que tenemos acá, y que es esta misma, ¿cierto? ¿Por cuál término me está diciendo la pendiente que tiene esta línea recta? Este término, ¿cierto? Que es la propensión marginal a consumir. Entonces, la propensión marginal a consumir me dice cuál es la pendiente de la recta. Es igual a la propensión marginal a consumir. Entre más alta sea la propensión marginal a consumir, es decir, entre más se aproxime a 1, pues quiere decir que más grande será la pendiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una propensión marginal a consumir más alta, seguramente va a ser así mi línea. ¿Qué quiere decir? Que aumentos de el ingreso disponible significan aumentos más grandes del consumo, ¿sí? Quiere decir que casi todo lo que se recibe como ingreso disponible adicional se va a consumir. Ahora, si es menos pendiente, como en este caso, quiere decir, o sea, si se aproxima más hacia el cero, quiere decir que hay una pendiente menor, quiere decir que aumentos del ingreso disponible significan aumentos, pero menores en el consumo. Listo. Ahora, ¿este punto cuál es? Este punto es el consumo autónomo. Recuerden, porque aunque el ingreso disponible valga cero, ¿cierto? En este punto vale cero el ingreso disponible, siempre el consumo va a ser positivo. Cuando el ingreso disponible es igual a cero, como en este caso, ¿cierto? Como en este caso que poníamos acá, ¿a qué es igual el consumo? Al consumo autónomo. Entonces, en este caso, cuando el ingreso disponible vale cero, el consumo total es igual al consumo autónomo.
Entonces, tenemos que esta es la función de consumo, que es C igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible. ¿Listo? Ahora, podemos hacer una desagregación adicional, ya que el ingreso disponible, como habíamos dicho antes, es igual al ingreso menos los impuestos. Aquí en este término de impuestos ya estamos incluyendo los impuestos y las transferencias, solamente lo vamos a representar por un único término que es T. Entonces, la renta disponible es igual a los ingresos o a las rentas totales menos los impuestos más las transferencias representados por este elemento de acá que es T. Entonces podríamos expresarlo de la siguiente manera nuestra ecuación anterior. Consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, pero como yo tengo esto, entonces reemplazo este término por este término. Entonces la propensión marginal a consumir multiplicado por Y menos T, ¿cierto? Que es la misma forma de decir el ingreso disponible. Listo. Entonces ya tenemos explicado de qué depende el consumo, que es el componente más importante dentro del PIB. ¿Listo? Ahora, miremos de qué depende la inversión. Que todos estos temas ya los habíamos de pronto hablado y analizado un poco en sesiones anteriores. Entonces ya habíamos dicho que la inversión es el gasto en máquinas y en planta y en bienes de capital que se utilizan para la transformación de bienes intermedios en el proceso de producción, más la inversión que se hace residencial, ¿cierto? Entonces, si eso es así, la inversión va a depender de dos factores. El primero, del nivel de producción, ¿cierto? ¿Por qué? Si ustedes son la empresa y ustedes ven que durante este periodo o durante los últimos periodos ha venido creciendo la producción, ¿cierto? Y por ende vamos a suponer que no hay inventarios, que ustedes no guardan nada, que todo lo que produce se vende. Entonces, si ha venido creciendo el nivel de producción, quiere decir que ha venido creciendo el nivel de ventas, ¿cierto? Periodo tras periodo. Si el nivel de ventas viene creciendo en la economía, pues ¿qué quiere una empresa? Aumentar su nivel de producción, ¿cierto? Para vender más, para vender todo eso que se está aumentando el nivel de ventas. Entonces, si aumenta el nivel de producción, o para bien, para aumentar el nivel de producción, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la producción, perdón, la inversión en bienes de capital. Entonces, una forma o más bien uno de los determinantes para aumentar el nivel de la inversión en bienes de capital es que el nivel de ventas y el nivel de producción vengan creciendo. Entonces va a incentivar a las empresas a aumentar su nivel de inversión. Y el segundo es los tipos de interés. Tipos de interés. Generalmente, generalmente, las empresas y las personas se apalancan en crédito, ¿cierto? Para poder realizar las inversiones. Cuando alguien compra una casa, generalmente no es que tenga la plata de contado para ir a comprarla, sino que una parte importante se apalanca mediante crédito, ¿cierto? ¿Y cuál es el precio que tiene el dinero para poder pagar estos créditos? ¿Qué es lo que le cobran las entidades financieras? Pues los tipos de interés. Ese es el precio que tiene el dinero, ¿cierto? Que se utiliza para hacer inversiones, bien sea para una inversión residencial o una inversión en bienes de capital. Quiere decir que entre más alto sea el tipo de interés, ¿cierto? Menor va a ser la inversión, porque más caro va a ser ese nivel de ese pago por ese dinero. Entonces podríamos resumirlo de esta manera. La inversión es una función que depende de la producción y de los tipos de interés. Entonces, de la producción tiene una relación positiva, como ya lo vimos, cuando crece el nivel de producción que equivale a un crecimiento del nivel de ventas, eso quiere decir que hay un incentivo a la inversión. Mientras que los tipos de interés tienen una relación negativa. Cuando más altos son los tipos de interés, se va a desincentivar la inversión, ¿cierto? Y cuando más bajos son los tipos de interés, se va a incentivar la inversión. Por allá más adelante, en la siguiente sesión, cuando veamos política monetaria, que ya lo hemos hablado en muchas sesiones anteriores, vamos a ver cómo el Banco de la República, cuando hace que varíen las tasas de interés, está afectando muchas variables de la economía, entre las cuales está la inversión.
aunque no sea su objetivo principal, porque ya hemos hablado que el objetivo principal del Banco de la República al modificar las tasas de interés es controlar la inflación, ¿cierto? Pero indirectamente también está afectando la inversión. Por eso el gobierno, para quien el objetivo del crecimiento económico es muy importante, por ejemplo, ustedes han escuchado noticias cuando el gobierno sale a pedirle a los bancos centrales que bajen las tasas de interés para poder incentivar, entre otras cosas, esta inversión. ¿Listo? Bueno, ahora, el gasto público. Entonces ya dijimos que el gasto público es la compra de todos los bienes y servicios que hace el Estado en todas sus instancias, ¿cierto? Entonces el gasto público equivale a ese gasto, ¿cierto? Que se recauda mediante los impuestos. Que esto también en la siguiente sesión vamos a ver cómo este tema de la política monetaria se combina con este tema de los gastos y la del recaudo de impuestos del Estado, que es lo que denominaremos política fiscal. Entonces, ¿de qué depende este nivel de, digamos que este no tiene unos determinantes tan directos como lo puede tener la inversión o el consumo? Generalmente depende de cuáles sean las posturas y los objetivos de política del gobierno y del Estado en un momento dado. Esos objetivos de política pueden atender a políticas contracíclicas o procíclicas, es decir, a querer incentivar o frenar la economía cuando se está recalentando, o a otro tipo de políticas sociales. Entonces, de acuerdo con eso es que se establece el nivel de gasto y el nivel de recaudo del impuesto. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de reformas tributarias, esas reformas tributarias están enfocadas a modificar el nivel de recaudo del impuesto, bien sea para aumentarlo, para mantenerlo o para disminuirlo, y a modificar las fuentes de donde se obtiene ese recaudo de impuestos, que ya por allá hablábamos en otras sesiones de los impuestos progresivos y regresivos, y también para determinar cuál va a ser el nivel del gasto del impuesto. Entonces, cuando el gasto es mayor que el recaudo en impuestos, estamos hablando de un déficit fiscal, pero cuando el gasto es menor que los impuestos, estamos hablando de un superávit fiscal. ¿Listo? Entonces, finalmente, con esas tres variables que teníamos en nuestra ecuación de demanda agregada, que sería consumo más inversión más gasto público, con esos determinantes la podemos expresar de la siguiente manera. Z igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso disponible, que es el ingreso menos los impuestos más las transferencias, ¿cierto? Más la inversión, que es una función de la producción y de los tipos de interés, más el gasto público, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a suponer que estos están dados en la economía por un momento, que son constantes. Entonces, así lo podríamos explicar de la siguiente manera. Entonces, la demanda agregada es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso disponible más la inversión que está dada más el gasto público. Y listo, aquí tenemos nuestra función de demanda agregada. Entonces, en las siguientes sesiones, como les estaba comentando, vamos a ver un poco más la relación entre esta demanda agregada y el equilibrio en los mercados y los instrumentos que existen de política económica, específicamente de política monetaria y política fiscal, para cumplir los objetivos de política. Por el lado de la política monetaria, generalmente es que es la inflación, y los instrumentos generalmente están relacionados con cómo modificar las tasas de interés, y en la política fiscal, como veíamos, es la relación entre el gasto público y los impuestos. Entonces, es todo por esta sesión. Espero que haya sido claro el tema, y les recomiendo seguir la lectura del texto aquí.